El Ensila Lúmeno Mentielvo. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde pasamos horas debatiendo si Gandalf habría ido a Slytherin y no a Ravenclaw, pero sabemos perfectamente que los 4 hobbits habrían ido a Hufflepuff. Correcto, 3 puntos para Hufflepuff. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Estaba deseando hacer este vídeo y además creo que con todo lo que está contando Amazon en su serie viene muy bien tener el canon presente porque no se parece casi en nada. Así que vamos a hablar hoy de la isla de Númenor. Cuando se hace un producto audiovisual, viene bastante bien tener el canon fresquito para saber si lo que nos están contando encaja o no con lo que Tolkien quería contarnos. En el caso de Númenor, igual que en el resto de tramas, hay muchas cosas que han omitido o se han inventado y otras que son asombrosamente fieles a la realidad. El caso es que vamos a dar un repaso general por la historia de la isla de Númenor desde su fundación hasta su caída. No será el único vídeo que hagamos sobre Númenor y los Númenoreanos, porque Tolkien escribió mucho sobre ellos, describió muy bien sus características, cómo eran como pueblo, su parecido con los elfos, cómo se calculaban las edades, en fin, tenemos mucha información, pero no cabe toda en este vídeo. Así que, si os gusta este contenido y queréis que haga más vídeos sobre Númenoreanos, dadle a like para que yo sepa pues que se apetece. Para contar la historia de Númenor es necesario ir hasta la Primera Edad, justo al final, tras la batalla de la Cólera y la derrota de Morgoth. Los Valar decidieron recompensar a los pueblos que habían participado en la batalla. A los elfos Noldor se les levantó la prohibición y se les dio la posibilidad de regresar a Valinor. Algunos lo aceptaron y otros, como ya hemos dicho en el vídeo anterior, no. Este es el caso de Galadriel, que decidió quedarse en la Tierra Media y por lo tanto volver a ganarse un poquito la enemistad de los Valar, que le volvieron a prohibir partir hasta las tierras imperecederas hasta que no terminó la Tercera Edad. Los hombres que habían luchado al lado de los elfos y de parte de los Valar también recibieron su recompensa. Estos pidieron una larga vida y paz. La paz les fue concedida de manera inmediata. La larga vida no tanto, porque Manwë tuvo que consultar a Ilúvatar. Se resolvió que se les concedería una esperanza de vida 4 o 5 veces mayor que la del resto de los hombres. Es decir, morirían por voluntad propia entre los 350 o los 450 años. Algunos, como es el caso de Elros Tarth-Millantur, primer rey de Númenor, vivieron un poquito más. La casa real tenía mayor longevidad puesto que descendía de Elros Tarth-Millantur, hijo de Arendil, hermano de Elrond y primer rey de la isla de Númenor. Y ojo, porque aquí hay un matiz importante, no es solo que viviesen más tiempo, sino que su envejecimiento fue más lento y empezaron a asemejarse mucho a los elfos. No voy a entrar aquí en más detalles porque ya he dicho que si os apetece puedo hacer otro vídeo más adelante y porque además echar cuentas sobre la edad de los Númenoreanos no es necesario para contar la caída de Númenor, pero baste con saber que envejecían más lentamente. Para garantizar la paz que habían pedido y puesto que la Tierra Media había quedado bastante destrozada, de hecho el continente de Beleriand se había hundido, los Valar también les concedieron un territorio nuevo. Según cuenta el Silmarillion, y este es uno de mis párrafos favoritos, se hizo una tierra para que los Edain viviesen en ella y no era parte de la Tierra Media ni de Valinor, ni tampoco estaba separada de ellas por el ancho mar, pero estaba más cerca de Valinor. Fue levantada por Ose de las profundidades del agua inmensa y fue fortalecida por Aule y enriquecida por Yavanna, y los elfos llevaron allí flores y fuentes de Tol Eressëa. A esa tierra llamaron Andor, la tierra del don. Y la estrella de Arendil brilló en lo alto como señal de que todo estaba pronto y como guía en el mar. Y los hombres se maravillaron al ver la llama plateada en los caminos del sol. Como dice el texto, Eärendil, medio elfo y padre de Elrond y Elros, sobrevolaba la isla de Númenor en su barco y como llevaba uno de los Silmarils, pues brillaba como una estrella y fue la estrella que indicó el camino a los Edain para llegar hasta la isla de Númenor navegando. Nota sobre los Edain. Los Edain no son todos los hombres, solo los aliados de los elfos y los Valar en la guerra de la Cólera, es decir, la casa de Ador, la casa de Haleth, la casa de Beor y los Druedain, según algunos textos, aunque ellos rechazaron residir en Númenor. Algunos textos cuentan que unos cuantos fueron y después se marcharon, pero realmente la gran mayoría de textos a los Druedain directamente se los omite. ¿Quiénes eran el resto de hombres que no constituían o que no formaban parte del grupo de los Edain? Pues los Atani, es decir, pues los hombres que habían sido aliados de Morgoth en la Guerra de la Cólera. La isla de Númenor tenía forma de estrella
y estaba formada, por así decirlo, por 6 provincias. En el centro tenemos Mitalmar, que es donde se encuentra la ciudad de Armenelos o Arminalez, Tierra de los Reyes, y en el centro se alza la cima más alta de la isla, que es el Meneltarma. En la cima del Meneltarma siempre había una pareja de águilas representando la presencia de Manwë y se decía que era un sitio sagrado, que estaba consagrado a Eru Ilúvatar. Oesternese tenía el puerto más importante de Númenor, el puerto de Rómena, donde llegaban las principales embarcaciones de la Tierra Media y zarpaban a la Tierra Media. Esa fue la residencia del gremio de aventureros, un gremio fundado por el rey Taraldarion y que fue uno de los más importantes de la isla. En el norte tenemos las Forostar, una tierra montañosa donde había muchos miradores y torres de observación para las estrellas. Si seguimos en sentido contrario a las agujas del reloj, nos encontramos con Andúnie, y Andúnie es un lugar muy importante porque allí estaba el puerto donde llegaban los elfos desde Tol Eressëa. Andúnie, además, la casa de Andúnie, es el hogar de Elendil el Alto, que sería el primer rey de Arnor y Gondor. Y luego tenemos las provincias de Híarrostar y Híarnustar. En una de ellas se encuentra la zona de bosques, donde estaban los árboles fragantes que habían traído los elfos, y en la otra se contaba que había playas, zonas arenosas y también viñedos. En fin, Númenor era una isla súper completa que tenía de todo y en la que se vivía muy bien. Y ya sé que parece un poco raro que una isla tenga esa caprichosa forma de estrella, pero teniendo en cuenta que la península ibérica pues parece la cara de una cabra y Italia parece una bota, pues ya está. La isla recibe el nombre de Elenna, que significa hacia las estrellas, pero también se le llama Anadune, promontorio de Occidente, o Númenore en alto élfico, la Tierra de los Reyes, la Isla de la Estrella. Bueno, tuvo muchos nombres. Los elfos dieron a los hombres que poblaban la isla el nombre de Dúnedain. Aunque me voy a extender más en vídeos posteriores, vamos a dar unas cuantas pinceladas para entender cómo eran los númenoreanos. A ver, los númenoreanos eran el pueblo más parecido a los primeros nacidos de toda la Tierra Media. Pero no solo porque viviesen más tiempo, sino porque hasta su caída veneraban muchísimo a los Valar y sus corazones se volvían siempre hacia Occidente. Pero es que además todos esos años de vida que les fueron regalados de más los emplearon en aprender. Como ya he dicho antes, el conocimiento y la sabiduría son muy importantes en el mundo de Tolkien. Tened en cuenta que todas esas cosas que para nosotros resultan magia, para ellos es una cuestión de aprendizaje. El conocimiento de un pueblo entero. Pensad que en la creación de los Anillos de Poder no interviene ningún hechizo de abracadabra, sino la experiencia, el trabajo y la sabiduría. Los númenoreanos llegaron a acumular tanto conocimiento que se les llamaba reyes entre los hombres. Se cuenta también que eran más altos que la media y que tenían una luz en los ojos que recordaba al brillo de las estrellas refulgentes. Que esto es súper cursi, pero es que Tolkien a veces es así de cursi. También se parecían a los elfos en que tenían muy pocos hijos, así que la población fue creciendo muy lentamente. Sé que me vais a mencionar a Fëanor en los comentarios, pero es que Fëanor es una excepción, ¿vale? Dejad de decir que Fëanor tuvo 7 hijos, porque los elfos no tenían 7 hijos. Fëanor tuvo 7 hijos y, en fin, eran grandes navegantes, lógicamente, y aunque al principio utilizaban las embarcaciones para hacer expediciones o para viajar de un punto de la isla al otro, pronto empezaron a navegar hacia la Tierra Media. Pronto hacia la Tierra Media. Los Valar se ocuparon de que la isla tuviese todo lo necesario para ser idílica. E incluso los vientos y las mareas fueron siempre amables con los númenoreanos hasta que empezó su decadencia. O sea, los barcos volvían siempre a puerto. Vale, ¿por qué se torció la historia de los númenoreanos? Esto quizá es lo más importante para entender la historia de la caída de Númenor. Bueno, aunque Eru les había premiado con una vida mucho más larga que a los hombres normales, el hecho es que al final acababan muriendo, porque ese era su destino. Y por mucho que tu vida sea larga, cuando tienes amistad con seres inmortales, pues 500 años empiezan a parecerte poco. Como he dicho, Elros fue el primer rey de la isla de Númenor. En el caso de los medioelfos, cuenta Tolkien que los Valar eran siempre los que juzgaban si tendrían una vida inmortal como la de los elfos o una vida mortal como la de los hombres. Era decisión de los Valar y, por lo tanto, de Ilúvatar. Pero en el caso de Elros y Elrond, de manera excepcional, se les permitió elegir. Elrond eligió ser elfo, como ya sabemos, y Elros eligió ser hombre. Vivió 500 años y gobernó Númenor unos 400 y pico. Cuando un númenoreano decidía que estaba cansado de la vida y que había llegado el momento de dejar este mundo, se retiraba a dormir con toda la dignidad y moría. La oscuridad todavía no les había tocado y eran lo suficientemente inteligentes como para disfrutar del viaje y aceptar el destino que se les había impuesto.
supuesto. Pero con el paso de los años, los númenóreanos empezaron a cuestionarse hasta qué punto su mortalidad era justa. Y primero lo hacían en voz baja, así como discretamente, pero luego ya empezaron a hacerlo abiertamente. Y se quejaban a sus amigos los elfos, y los elfos, muy preocupados, se lo contaron a los Valar, que advirtieron en esto un signo de que la oscuridad estaba regresando. Y esa es una de las cosas que no me gusta nada de la adaptación que ha hecho Amazon sobre esta historia, sobre la historia de la isla de Númenor. Y es que ha omitido cualquier cosa relativa al problema de la mortalidad, y esto es nuclear para entender la historia de Númenor. No se entiende ni su caída, ni su comportamiento, ni el hundimiento de la isla si no se cuenta cuál es el problema y la razón de su enemistad con los elfos y con los Valar. Puedes cambiar otras cosas, puedes adaptar personajes, incluso puedes incluir nuevos personajes, pero si quitas las razones principales o las cosas que hacen de una historia, esa historia ya no es una adaptación. Pero bueno, volvamos a la isla de Númenor. Como he dicho, los Valar se tomaron esto como una señal de que el mal había regresado y no estaban desencaminados porque en ese momento Sauron tenía ya el anillo único y se asentó en las tierras del este. Y de hecho, cuando Tar Atanamir recibe el cetro en el año 2251 de la Primera Edad, es cuando aparecen por primera vez los Nazgûl. Cuenta la historia que este fue el primer rey de Númenor que se aferró a la vida durante demasiado tiempo, perdiendo el juicio y la virilidad. No lo digo yo, lo dice Tolkien. Y negando a su hijo el cetro en el tiempo adecuado. Taran-Kalimón, su sucesor, era exactamente igual que su padre. Y a partir de ese momento, el pueblo de Númenor se dividió. La mayoría se hacían llamar hombres del rey, eran muy orgullosos y se separaron de los elfos y los Valar. A los demás se les llamaba fieles o Elendili. Quisieron mantener su relación con los elfos y seguir el consejo de los señores de Occidente. Y fue en ese momento, cuentan, cuando la semilla de la oscuridad se plantó en Númenor, aunque por ahora era solo latente. Los númenóreanos siguieron creciendo en poder y en esplendor, pero aumentó su miedo a la muerte hasta tal punto que buscaban formas de alargar la vida más allá de lo que hubiera sido natural en cualquier criatura y por cualquier medio. De hecho, los grandes sabios de la isla de Númenor dedicaban su tiempo en buscar formas de prolongar esa vida. No se dan detalles de cómo lo intentaban, eso ya lo dejo a vuestra imaginación. También como consecuencia de esa sensación de mortalidad, de que la vida se les escapaba, empezaron a entregarse al placer y a las fiestas. Y eso que los númenóreanos siempre habían sido un pueblo muy comedido, ya os digo, en costumbres muy parecidas a los elfos. También codiciaron riquezas y bienes y empezaron a desatender las ofrendas de Ilúvatar. De hecho, solo subían al Meneltarma muy de vez en cuando. Hasta entonces, los númenóreanos habían subido al Meneltarma a hacer ofrendas por lo menos 3 veces al año, durante la Erucherme, que es la fiesta de primavera, la Erulaitale en verano y la Erujántale, que era el acto de acción de gracias y tenía lugar en otoño. Podríamos decir que se volcaron en lo terrenal y olvidaron completamente lo espiritual. Hablo, por supuesto, de los hombres del rey. En las colonias empezaron a construir ciudades y a tratar peor a los hombres que vivían en la Tierra Media. Antes se habían compadecido de su situación y de su abandono y habían sido sus maestros, pero ahora les trataban con desprecio y recolectaban tributos. Y los barcos volvían siempre a Númenor cargados de riquezas. Cuando los Elendili iban a la Tierra Media siempre iban al norte, conservaron su amistad con Gil-galad y le ayudaron en las guerras contra Sauron. La situación en Númenor fue empeorando rey tras rey, incluso dejaron de usar nombres en Quenya y empezaron a usar nombres solo en adunaico, que es la lengua original de Númenor, como una forma de distanciarse todavía más de los elfos y de los Valar. Porque sí, en Númenor se hablaban 3 idiomas, el adunaico, que era el natural de la isla, el Quenya para los documentos importantes y los nombres de los reyes, y el Sindarin como lengua élfica común. Y así se fueron alejando de los elfos y los Valar hasta que llegamos al rey Ar-Himilsor, que es el 22º rey, y ahí ya empiezan a tocar fondo e incluso descuidan el árbol blanco, que si veis este vídeo de aquí, que es el primero del canal, entenderéis que tenía mucha relación con los Valar. Fue el mayor enemigo de los fieles y el que más les hostigó, prohibiéndoles hablar lenguas élficas y castigando a los que recibiesen los barcos de los elfos en los puertos de Occidente. Como consecuencia, y como no podía ser de otra manera, los elfos dejaron de ir a visitar a los númenóreanos. O sea, que es verdad que cuando llegamos a este punto en la serie de los Anillos de Poder
y perdonad que vuelva a este tema, pero me parece importante, es verdad que en ese momento que estamos viendo, los elfos no visitaban ya las costas de Númenor y de hecho no eran muy bienvenidos, cogiéndolo con pinzas. El problema es que no han explicado por qué. Bueno, curiosamente, Gimilsor escogió como esposa a Ensilbeth, una de los Elendili, y ella educó a su hijo mayor y futuro heredero en sus creencias, así que ascendió al trono como Tar Palantir, recuperando su nombre élfico. Su otro hijo, el pequeño, se parecía mucho a su padre y de hecho su padre hubiese querido hacerle rey a él, pero las leyes de Númenor estaban claras, había un primogénito y Tar Palantir, por lo tanto, es nombrado rey. Y como rey se propuso corregir los errores de sus antepasados y retomar esa amistad con los elfos. Dio paz a los fieles, volvió a autorizar el uso de la lengua élfica, cuidó del árbol blanco y recuperó la costumbre de las ofrendas a Ilúvatar. Pero el reino estaba muy dividido porque además su hermano, que hemos dicho que no se parecía en nada, conspiraba en secreto contra él. Como consecuencia, la isla sufrió una guerra civil. No tenemos muchos detalles, pero es lo que se menciona en la cuenta de los años, en los apéndices del Señor de los Anillos. Tar Palantir estaba muy triste y pasaba la mayor parte de los días en Andúnie, en la parte occidental de la isla, mirando hacia el horizonte con la esperanza de ver alguna de las embarcaciones de los elfos. Decían que tenía una mirada muy aguda y que podría penetrar incluso en la mente de los hombres, y esto era algo que sus enemigos odiaban profundamente. Él fue quien profetizó que si el árbol blanco perecía, la estirpe de los reyes de Númenor se extinguiría. Lamentablemente, y aunque Tar Palantir lo hizo todo fenomenal, hizo todo lo que pudo, los númenoreanos llevaban tantas generaciones de ofensas a los Valar y a Ilúvatar que ni los buenos actos de un rey podían hacerles escapar a su destino a estas alturas. Cuando el rey muere, debió sucederle su hija, Tarmiriel, que era muy parecida a su padre en su forma de pensar, pero el hijo de Gimilthor, es decir, el primo de Miriel, Pharazôn, que era tan pedorro como su padre, le obliga a casarse con él y cuando se casan él pone la mano sobre el cetro y se proclama rey de Númenor. Porque esto es importante, los númenoreanos no usaban corona, usaban cetro. Y no solo queda la cosa ahí, aparte de robarle el cetro a la legítima heredera, cambió su nombre por uno en Adunaico, Sinrafel, y además quebrantó las leyes de Númenor que decían claramente que los matrimonios más cercanos que primos de segundo grado estaban terminantemente prohibidos incluso en la familia real. Todo mal, todo mal. Con Ar-Pharazôn los númenoreanos echan por tierra todo lo que Tar Palantir había conseguido y Númenor ya cae en desgracia completamente. En este tiempo Sauron tiene su anillo y su poder está creciendo mucho en el este. Se hace llamar rey del mundo y dice que va a arrojar a los númenoreanos al mar e incluso a destruir la isla. Claro, esto para un rey tan orgulloso como Pharazôn pues no se puede consentir, así que se mosquea muchísimo y prepara una flota cuyas velas tapan el sol prácticamente y se va a la Tierra Media a plantarle cara a ese tal Sauron que dice que le va a echar de la isla. ¿Tú de qué? Llegan al puerto de Umbar y hace llamar a Sauron. Y Sauron acude, pero no acude para pelear, porque ha visto el esplendor de los númenoreanos y el poderío que han desplegado en esas tierras, él les había subestimado totalmente, no se lo podían imaginar y se da cuenta de que no puede presentar batalla. Así que se arrodilla ante Pharazôn y se ofrece como su más fiel sirviente. Pharazôn ordena que lo encadenen y lo lleven a la isla de Númenor, y aunque empieza la travesía en un calabozo, cuando llega a Númenor ya ha hablado tanto con el rey, ya se lo ha ganado tanto. A Pharazôn le parece tan sabio y tan bello, porque claro, Sauron ha tomado la apariencia de Annatar, el señor de los dones, un elfo bellísimo. Total, que se ha camelado al rey y se ha convertido en su más leal consejero, en su mejor amigo, en su bestie, solo con una travesía en barco. Para que veáis. Es una época muy mala para los fieles, por supuesto esto ya es el final de la isla de Númenor, es la decadencia absoluta, pero con Annatar o Sauron envenenando los oídos del rey, los fieles son perseguidos e incluso Sauron consigue que se construya un templo a Melkor en la isla de Númenor y ahí se lleva a víctimas para ser quemadas. Y esas víctimas, por supuesto, pues son los fieles. Porque Sauron, aprovechando que está allí y notando la debilidad de los númenoreanos y de Pharazôn con el asunto de la mortalidad, empieza a hablarle de un Valar mucho más poderoso que esos de los que ha oído hablar, que es
Melkor. Y Melkor, tan poderoso como es, tiene la capacidad de dar a los Númenoreanos o de conceder a los Númenoreanos el don de la inmortalidad. Y bueno, pues Sauron convence al rey de que haga estas ofrendas humanas a Melkor y que de alguna manera le muestre devoción porque él es el único Valar con capacidad para concederle lo que Pharazôn tanto quiere. Una de las mayores atrocidades que solicita es quemar el árbol blanco en el templo, la muestra ya definitiva de ruptura y de insulto a los Valar. Entre los fieles hay una familia muy importante que los lidera y son los señores de Andúnie. A lo mejor por este nombre no suenan, pero si os hablo de Isildur y de Elendil, seguramente ya sí. En ese momento estaba vivo incluso el padre de Elendil, que era Amandil, era el señor de Andúnie, y como he dicho, lideraba a los fieles. Al enterarse de que iban a destruir y quemar el árbol blanco, los fieles deciden hacer algo. Y es Isildur, el joven Isildur, el que se infiltra una noche en el palacio de Armenelos, es donde está protegido el árbol, y enfrentándose a los guardias consigue robar un fruto del árbol blanco. Llega muy mal herido, pero consigue sobrevivir y consigue poner a salvo ese fruto del árbol blanco que plantan y que Amandil bendice. El resto es cortado y es quemado en el templo. Es entonces cuando Sauron convence a Pharazôn de que marche con un ejército a las tierras imperecederas para enfrentarse a los Valar y acabar con ellos, porque de esa forma conseguirá su inmortalidad. Es decir, tú matas a un Valar, a un ser inmortal, y te conviertes en inmortal tú. Es un disparate total, pero a Pharazôn le suena a explicación coherente y comienza a preparar la flota y el ejército. Amandil en ese momento se da cuenta de que Númenor está perdida y decide imitar a Eärendil y marchar con un barco hacia las tierras imperecederas para suplicar el perdón de los Valar y de Eru Ilúvatar. Esto lo hizo Eärendil en su momento, pero hay que decir que Eärendil era una persona muy especial y Amandil no tenía ninguna esperanza de que fuese a salir bien o ni siquiera de que él pudiese regresar, pero necesita hacerlo por su pueblo. Y le ordena a Elendil y a Isildur y a Anarion que preparen barcos y que acepten que van a tener que abandonar la isla de Númenor, que probablemente se acabará perdiendo o que no habrá simplemente espacio para ellos allí y que deberán fundar un reino nuevo en el exilio. Se despide de ellos y con 3 sirvientes muy queridos marcha hacia Occidente. No se sabe nada más de Amandil, pero nunca regresa y no hay señales de él y sabemos que su petición de misericordia no tuvo éxito por cómo termina la isla de Númenor. Aunque es posible que sí escuchasen sus oraciones porque los fieles sí consiguen salvarse y llegar a la Tierra Media en esos barcos. Esos barcos que preparan son 9, 3 para Elendil, 3 para Isildur, 3 para Anarion, y llevan con ellos muchas riquezas, muchos papiros, mucha sabiduría y cosas importantes de la Tierra de Númenor, y entre esos tesoros se incluyen las 7 piedras videntes o Palantiri y por supuesto el retoño de árbol blanco que ya está comenzando a crecer. Mientras tanto, Pharazôn ya ha preparado la flota, pone el trono en medio de su barco, se viste de dorado, las velas de los númenoreanos son negras y tapan la luz del sol. Dicen que el sonido de las trompetas de plata cuando los barcos zarpan puede tapar el sonido del trueno, o sea, es una cosa bestial y monstruosa, y los barcos zarpan. Las águilas aparecen como unas criaturas que para los númenoreanos son una amenaza de Manwë, y efectivamente es la última advertencia de dad la vuelta, no zarpéis, pero no hacen ningún caso, y van hacia Occidente y llegan hasta la isla de Tol Eressëa, y los elfos se mueren de miedo de ver los barcos de los númenoreanos y, como he dicho, como tapan el sol, se sienten casi agredidos por ese acto, pero ellos continúan y continúan hasta las mismas tierras imperecederas. Sauron, por supuesto, se ha quedado en la isla de Númenor tan pancho, no va a ir a la vanguardia de los ejércitos, por supuesto. Cuando Pharazôn llega allí, a las costas de Valinor, a las mismas costas de Valinor, se hace un silencio ensordecedor y duda, durante un instante duda, y como dice el Silmarillion, el destino del mundo en ese momento pendía de un hilo, pero al final no es capaz de echarse atrás, el orgullo vence su batalla interna y pone un pie en las costas de Valinor. Y en cuanto Pharazôn pone un pie, Ilúvatar dice: hasta aquí. Manwë se retira, esto escapa completamente a su poder, está fuera de su jurisdicción, y los Valar se retiran y dejan a Ilúvatar actuar. E Ilúvatar lo que hace es cambiar la forma del mundo. Y cambiar la forma del mundo, como comprenderéis, físicamente tiene un coste. Hace un agujero en medio y manda una ola gigante que se
traga la isla de Númenor. Y como dice el Silmarillion, toda la ciencia y toda la sabiduría y todo el esplendor y la belleza y las grandes casas y las señoras enjolladas, todo eso se hunde bajo el mar. Y por último, la reina Miriel, en un desesperado intento por pedir perdón a Ilúvatar, sube corriendo a la cima del Meneltarma, pero no llega a tiempo y la ola la devora. Y Númenor desaparece, no queda ni rastro. Y así termina la historia de Atalante, la sepultada, el reino más hermoso de los hombres. ¿Qué le pasó a Pharasôn? La tierra también cambió donde Pharasôn estaba y fueron sepultados todos los barcos y todos los ejércitos en lo que se llama ahora las Cavernas de los Olvidados, y se dice que estarán allí hasta el fin de los días esperando el juicio de Mandos. Sauron también sufre con este cambio del mundo. De hecho, pierde su capacidad de volver a tomar una forma hermosa, pero evidentemente es un Maiar y de alguna manera logra salvarse y escapar hasta la Tierra Media. Y el cambio del mundo no consiste solo en eliminar Númenor, sino que Valinor sale del plano terrenal, Ilúvatar lo saca de allí y ya no se puede llegar en línea recta con un barco que vaya hacia Occidente, porque ahora la Tierra, señoras y señores, es redonda, y por mucho que los hombres naveguen hasta Occidente, nunca encontrarán las tierras imperecederas. Solo las embarcaciones de los elfos pueden navegar por el mar y en un momento dado abandonar el plano terrenal y entrar en Valinor, en la tierra de los dioses. Los fieles, como he dicho, consiguieron llegar con mucha dificultad y algunos barcos se perdieron por el gran cambio de las mareas que sufrió el mundo, pero consiguieron llegar a la Tierra Media con las piedras videntes, con el retoño del árbol blanco y con los que serían los personajes más importantes del comienzo de la Tercera Edad, Elendil, Isildur y Anarion, quienes fundarían los nuevos reinos de los hombres, Gondor y Arnor, de los que descenderían numerosos reyes hasta que lleguemos a Aragorn II, el rey que conocemos en El Señor de los Anillos. Y aquí termina la historia de Númenor, mi preferida, y el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si quieres apoyar nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Gimle Nasubel, Nimri Milalse, Patankada Adunada.